Bienvenidos una vez más al curso de Principios de Interpretación Bíblica. En este video, nosotros estaremos estudiando la lección número 4, titulada Paso 2, una introducción a la interpretación. Hasta este punto de nuestro curso, nosotros nos hemos enfocado en estudiar el primer paso de nuestro método interpretativo, la observación. Ahora estamos listos para tomar las observaciones que hemos hecho del pasaje y empezar a preguntarnos ¿qué es lo que significa este pasaje que estoy estudiando? Aquí nosotros debemos tener en mente que estamos entrando en diálogo con el autor y el texto que él escribió. Estamos tratando de extraer el mensaje que él trató de darnos a entender, y no nosotros de imponer nuestro propio mensaje o de excluir mensajes que no estamos queriendo escuchar. Nosotros estamos listos para empezar a preguntarnos cuál es el significado principal de estos textos. Hay varios desafíos que nosotros nos vamos a enfrentar cuando busquemos responder esta pregunta. Hay varias cosas que el texto mismo nos va a poner como obstáculos y que quizá pudieran impedir que nosotros lleguemos al significado original que el autor trató de darnos a entender. ¿Cuáles son algunos de estos desafíos que nosotros vamos a enfrentarnos? En primer lugar, nosotros tenemos el desafío del lenguaje. La Biblia y sus libros contenidos en ella fueron escritos en lenguajes muy diferentes al que nosotros estamos acostumbrados a hablar y en el que nosotros nos expresamos. El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo con algunas partes escritas en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito principalmente en griego. Nosotros aquí ya tenemos un primer desafío, y es el desafío de traducir estos textos escritos en lenguajes diferentes a nuestro idioma actual. Afortunadamente, en el mundo de habla hispana, tenemos una gran variedad de traducciones disponibles para nosotros. Debemos hacer uso de estas herramientas, del mayor número de traducciones que nosotros podamos encontrar, para que este desafío sea un desafío fácil de sobrellevar. Otro desafío un poco más importante es el desafío de la cultura. Las prácticas, costumbres y maneras de expresarse que se utilizaban en el mundo de los libros bíblicos son muy diferentes a la cultura en la que nosotros estamos acostumbrados a desarrollarnos. Las culturas actualmente incluso son muy diferentes de lugar en lugar. La cultura en la que yo me desarrollo puede que sea muy diferente a la cultura en la que usted vive. Nosotros debemos tener en cuenta que la cultura en la que los libros de la Biblia fueron escritos también es en muchas maneras muy diferente a nuestra cultura actual. Debemos tener en cuenta esto cuando leamos acerca de prácticas de las cuales nosotros no entendemos mucho, o maneras de expresarse, o simplemente frases o palabras que nosotros no utilizamos el día de hoy. Debemos no nosotros imponer nuestra cultura en el texto y asumir que cuando un autor dice cierta cosa, probablemente se estaba refiriendo a lo mismo que yo hago. Debemos nosotros adentrarnos en el mundo de la cultura y ser como extranjeros, ser como visitantes o turistas en ese mundo en ese mundo bíblico, para que nosotros podamos entender de manera más completa a qué es a lo que se referían los autores cuando hablaban de ciertas cosas. Un desafío más similar a este es el desafío de la geografía. Los textos bíblicos incluyen en muchas de sus narraciones lugares y entornos en las que nosotros no podemos estar completamente acostumbrados. La mención de ríos, de valles, de desiertos, de montañas, de lugares altos, de mares, son muy importantes para los autores bíblicos porque ese es el mundo en el que ellos vivían. Nosotros de igual manera debemos adentrarnos en este mundo geográfico y ver por qué se mencionan estos lugares, qué significado y qué aportaciones pueden traer a nuestra interpretación. Debemos nosotros adentrarnos y no nosotros asumir que porque el autor menciona una montaña, esa montaña era probablemente igual a las montañas que yo conozco, o los desiertos iguales a los desiertos que yo conozco.
Debemos nosotros ir al mundo del autor y tratar de entender su ambiente y su entorno de la mejor manera posible. Un desafío más que nosotros vamos a encontrar es el desafío de la literatura. Los libros de la Biblia fueron escritos en diferentes géneros literarios y nosotros debemos aprender a identificarlos y a nosotros leerlos y entenderlos a cada uno por sus características específicas. No es lo mismo leer una narrativa a leer una poesía, y no es lo mismo leer una poesía a leer un texto apocalíptico o un texto profético. Cada texto, cada libro, fue escrito en un género literario en específico y nosotros debemos aprender a identificarlo para saber leerlo de la manera correcta y para así eventualmente poder interpretarlo de la manera correcta. Todos estos desafíos los vamos a encontrar cada vez que nosotros nos acerquemos a los pasajes bíblicos. Debemos tenerlos en mente porque son desafíos que el mismo texto nos está enfrentando para que nosotros seamos cautelosos y no nosotros impongamos nuestra manera de pensar, impongamos nuestra cultura, nuestra geografía y nuestra manera de entender la literatura en los textos bíblicos. Aparte de los desafíos que nosotros vamos a encontrar, que los mismos textos nos ponen enfrente, son las trampas en las que nosotros mismos podemos caer por prácticas nuestras o por actitudes nuestras que son equivocadas. La primer trampa en la que nosotros podemos caer es la de leer el texto de manera equivocada. Esto ya lo hemos tratado de evitar en nuestro primer paso del método interpretativo, en la observación. Pero cuando saltamos a la interpretación, en ocasiones es fácil olvidar las observaciones que hemos hecho y nosotros asumir una interpretación y empezar a leer el texto a la luz de esa interpretación. Nosotros debemos evitar esto a la mayor costa posible. Debemos nosotros siempre tener en mente que nuestra interpretación debe salir de lo que el texto mismo dice. Para evitar nosotros mal leer un texto, nosotros debemos leer el texto una vez y otra vez y otra vez y cuantas veces sea necesario, para que nosotros estemos conscientes de exactamente qué es lo que dice el texto. Una segunda trampa en la que nosotros podemos caer es la trampa de malinterpretar intencionalmente un pasaje. A través de la historia, desgraciadamente, muchas interpretaciones bíblicas se han utilizado para defender atrocidades que se han cometido hacia la humanidad. Se han utilizado interpretaciones bíblicas para defender la esclavitud, o para defender el holocausto, o para defender conquistas y guerras. Nosotros debemos aquí ser íntegros y honestos con nuestras interpretaciones y no nosotros imponer un significado, lo que nosotros queremos escuchar al texto, sino nosotros extraer ese mensaje original a pesar de que quizá esté en contra de algunas cosas que nosotros creamos que son correctas. Nosotros debemos siempre acercarnos al texto para escuchar el mensaje y no para imponer nosotros una interpretación que quizá no tenga nada que ver con lo que el texto dice. Una tercera trampa en la que nosotros podemos caer es la de nosotros buscar un significado que nosotros sentimos que debería estar en el texto. Esto quizá no es similar a la mala interpretación, sino simplemente nosotros nos damos cuenta qué es lo que dice el texto, pero nosotros decimos, bueno, esto es lo que dice el texto, pero quizá esto es lo que debería de decir. Nuestra tarea no es dar sugerencias de qué es lo que yo siento que debería decir el texto, sino de extraer el mensaje que el autor quiso darnos a entender. Similar a esta trampa es la trampa de decir, bueno, sí, esto es lo que dice el pasaje, pero ese significado ya ha pasado de moda. Ahora nosotros debemos buscar otro significado diferente. Esto no es tampoco lo que nosotros debemos buscar. No es actualizar el mensaje del pasaje, sino nosotros debemos buscar ese mensaje inicial y después aplicarlo de maneras diferentes. Pero el mensaje y la interpretación debe ser esencialmente el mismo. Y finalmente, una trampa en la que nosotros podemos también caer, contraria a las que hemos mencionado, puede ser la trampa de decir
La interpretación que yo he sacado de este texto es la única correcta, no hay manera en que cambie y no hay manera en que mejore. Nuestra interpretación del texto va a ser afectada siempre por nuestra humanidad, y nosotros sabemos que como humanos no somos perfectos. Nuestra interpretación puede estar equivocada y nosotros podemos aprender de otras interpretaciones, de otros intérpretes. Debemos tener nosotros en este caso la humildad necesaria para entrar en diálogo con otros intérpretes e interpretaciones y ver cómo nuestra propia interpretación puede ser afectada de manera positiva para que sigamos mejorando en nuestro entendimiento del significado del pasaje. Nosotros no debemos tener un exceso de confianza en que nuestra interpretación es la única y verdadera. Debemos siempre estar abiertos a seguir aprendiendo y a seguir mejorando en estos métodos interpretativos y en estos principios de interpretación. Estas son algunas trampas, las principales en las que nosotros podemos caer y que debemos evitarlo en la mayor cantidad posible. Esto es lo que nosotros debemos tener en mente antes de que nosotros pasemos a nuestra interpretación. Tanto los desafíos que el texto mismo nos va a presentar, como lo es el lenguaje, la cultura, la geografía y la literatura, como las trampas en las que nosotros mismos podemos caer por nuestras malas prácticas o malas actitudes. Leer el texto equivocadamente, malinterpretarlo intencionalmente o buscar cambiar el significado, ya sea porque yo lo siento o porque creo que debe de cambiar el significado, o creer que nuestra interpretación es la única correcta. Esto es lo que debemos tener en mente antes de aprender los siguientes principios interpretativos. Le invitamos para que nos siga acompañando en los siguientes videos, en los que estaremos aprendiendo los principios de este segundo paso en el método interpretativo, la interpretación. En los siguientes videos y en las siguientes lecciones empezaremos a nosotros a tomar esas observaciones que hemos hecho de los pasajes y a empezar a sacar el significado, a hacernos la pregunta ¿qué es lo que significa este pasaje? Muchas gracias por acompañarnos.